o base calefactable, es una superficie plana, generalmente de aluminio, que puede estar cubierta con vidrio o con materiales especiales. Incorpora un sistema de calefacción eléctrico que eleva su temperatura de manera controlada, mediante una resistencia empotrada y un sensor de temperatura, o termistor. El control del calor se realiza a través de un MOSFET de potencia, el cual recibe instrucciones del firmware para permitir o interrumpir el paso de corriente hacia la resistencia, manteniendo así la temperatura estable. El uso de vidrio en la cama caliente ofrece ventajas al mejorar la adhesión de la pieza, reducir deformaciones en materiales como el ABS y permitir el uso de distintos filamentos más allá del PLA. Proporciona una superficie plana y rígida que facilita el nivelado, es duradero, fácil de limpiar y admite cintas o recubrimientos, laca o pegamento en barra. Se debe considerar que el vidrio común no debe superar los 65 grados centígrados, ya que puede fracturarse, y para filamentos que requieren temperaturas más altas, como el PETG y otros, se recomienda emplear vidrio templado o una lámina de PI. La mayoría de las camas calientes genéricas de 22 por 22 centímetros ya traen el termistor integrado, de lo contrario solo presentan en la placa pequeñas zonas metálicas de cobre para soldadura, llamados pads, y el espacio para colocarlo. El termistor NTC de 100K es el más común en impresoras 3D y se ubica en el centro de la placa sujetado por una gota de resina o silicón resistente a altas temperaturas. Voltee la cama y busque en el centro de la placa, debe observar un pequeño componente cilíndrico de vidrio, con dos patitas, pegado con silicón blanco o resina. Mida la resistencia, en ohms, colocando las puntas en los dos pines o cables del termistor NTC 100K y debe obtener un valor alrededor de 100 kΩ, con una variación de entre 90 y 110 kΩ. El MOSFET 210A es un transistor que reemplaza al MOSFET de la ramps en el trabajo de encender y apagar la cama caliente, evitando que la ramp se sobrecaliente o se dañe, pues el MOSFET interno de la ramps no siempre soporta la demanda de carga solicitada por la cama caliente. La placa madre de la impresora manda una señal de control de bajo voltaje de 5 o 12 volts al MOSFET que, al recibirla en su puerta, cierra el circuito entre la fuente de alimentación y la cama caliente, y así la alta corriente pasa por el MOSFET externo y no por la placa principal. Con esto se evita que la tarjeta controladora se queme o se dañe, prolongando la vida útil de la electrónica principal. La señal de control se envía por dos cables delgados al MOSFET desde la placa controladora, ramps, SKR, MKS, etc., donde normalmente estaría conectada la cama caliente, en D8, y son delgados porque solo llevan señal de control, más no potencia. La salida del MOSFET se conecta a la carga, es decir, a la cama caliente. Aunque en algunos casos se indique polaridad, debe recordarse que se trata de una resistencia que no la requiere. La entrada de alimentación del MOSFET se conecta directo a la fuente de poder respetando la polaridad, positivo y negativo.
Indicadores LED. Algunas camas calientes incluyen zonas de soldadura en la placa, donde se pueden instalar LEDs indicadores y una resistencia de protección. Estos componentes son de montaje superficial, es decir, se colocan directamente sobre la superficie de la placa. No es obligatorio instalarlos, pero si lo desea necesitará dos LEDs SMD, tamaño 1206 o 0805, y una resistencia de 1 kΩ. Solo encenderá uno de ellos para indicar que la cama está en funcionamiento. Dependiendo de cómo conecte la alimentación encenderá uno u otro, pues la cama no tiene polaridad fija y puede conectarse de manera indistinta, alimentando así solo un LED. Es fundamental respetar la polaridad marcada en los pads de la cama al soldar los LED. Los módulos de nivelación manual son los tornillos y perillas que permiten ajustar manualmente la altura y el paralelismo de la cama caliente respecto al extrusor. Su función es lograr una superficie nivelada para que la primera capa de impresión se adhiera correctamente. No fueron incluidos en la lista inicial de componentes, ya que pueden fabricarse fácilmente con un tornillo largo con tuerca, un resorte y una rondana. Estos se colocan en las 4 esquinas de la cama caliente, y la perilla se puede imprimir más adelante en 3D para mejorar su presentación y facilitar el ajuste. Instalación de la cama caliente. Para soportar la cama caliente se emplearon un par de ángulos sujetos a la base, eje Y, y sobre sus extremos un par de barras para formar un marco. Si bien la base permite instalar una cama de 31 por 31 centímetros, debe considerar que existirán zonas de impresión inutilizables, esto debido al largo del extrusor, posición de la boquilla y ancho del carro. A diferencia de la cama de 22 por 22 centímetros que cubre toda la superficie. Para asegurar una firme sujeción de la cama caliente mediante los niveladores, apriételos hasta que la tensión de los resortes sea perceptible. Comprobarlo moviendo ligeramente la cama hacia adelante, hacia atrás o a los lados, para identificar qué tan suelta se encuentra. Ajuste los niveladores tanto como sea necesario hasta que todos tengan una altura y tensión aproximada similar. Puede guiarse tomando la distancia entre la base del marco y el tornillo o la cama caliente. Sin embargo, estas distancias se modificarán al momento de realizar el nivelado preciso de la cama. Si la cama está demasiado alta, la boquilla raspará e impedirá que fluya el filamento. En cambio, si está muy baja, el filamento no se adherirá y la impresión fallará. En general, estos módulos ayudan a compensar pequeñas desviaciones mecánicas que ocurren durante el uso de la impresora. Y aunque este proyecto contempla la instalación de un nivelador automático, los niveladores manuales siguen siendo útiles. Firmware de la impresora 3D, Sprinter y Marlin. Las impresoras 3D funcionan gracias a un firmware, un programa cargado en la tarjeta de control que interpreta el código G y lo convierte en movimientos, temperaturas y acciones de impresión. Ya conocimos el Sprinter, uno de los primeros y más sencillos, utilizado actualmente para la calibración inicial, y su evolución, el Marlin, que hoy es el firmware más popular de libre acceso que ofrece funciones avanzadas, tales como compatibilidad con la mayoría de las placas controladoras basadas en Arduino. Control preciso de temperatura mediante algoritmos PID. Soporte para pantallas LCD y lector de tarjetas SD. Funciones avanzadas como autonivelado de la cama, control de sensores de filamento, seguridad térmica y compensación de errores en los ejes. Por este motivo y a partir de esta etapa, utilizaremos Marlin para controlar y configurar la impresora, ya que ofrece mayor versatilidad y seguridad. Procedimiento. Primero, descargue Marlin de marlin.org. Segundo, descomprima el zip Marlin 1.1.9.1. Tercero, abra y ejecute marlin.ino. Diríjase a la pestaña configuration.h.
Cuarto, parámetros. Localice las siguientes líneas de código, en algunos casos ya están activadas, verifique que aparezcan los números, y de no ser así colóquelos. Quinto, coloque los valores obtenidos en la determinación del PID del extrusor. PID de la cama caliente. Este componente también necesita mantener una temperatura estable durante toda la impresión. Si solo se usara un control tipo encendido-apagado, o bang-bang, habría oscilaciones, la cama estaría subiendo y bajando varios grados, lo que puede provocar problemas de adhesión de la pieza y variaciones en la calidad de la impresión 3D. Sexto. Activando el PID, descomente el código. Séptimo. Conexión de la tarjeta y primera carga de Marlin, sin alimentación de 12 voltios. Octavo. Pronterface, calibración PID. Velocidad y puerto COM. Connect. Ingrese en la ventana de comandos, M313, 1S60C8, L1 indica que se trata de la cama caliente, no del extrusor. S60 fija la temperatura objetivo, ejemplo, 60 grados centígrados, típica para PLA. Y C8 es el número de ciclos de prueba, el firmware calienta y enfría la cama varias veces. SAN. Anote los valores obtenidos, en este caso, KP, 481.45, KI, 57.06 y KD, 1015.56. Disconnect Pronterface y regrese a Marlin. Noveno. Configurando valores PID en Marlin, configuration.h. Décimo. Carga del Marlin. Suba nuevamente el Marlin, con los valores actualmente determinados del PID para la cama y guarde el archivo.